¿Por qué le dice que es el arte de todas las artes? Simple, chicos. Es el arte de todas las artes. ¿Por qué? Porque expresa la denotación de la estética, ¿ya? La literatura utiliza las palabras para denotar belleza a través de ella. Entonces, el instrumento por el cual denota la estética o la belleza es las palabras, ¿ya? No se olviden. La literatura está en el ámbito. Le dicen que es el arte de todas las artes porque está en todos los ámbitos. Por ejemplo, uno hace música, denota composición. O uno hace danza, denota expresividad. Por ejemplo, nuestro premio Nobel de la literatura, Mario Vargas Llosa, considera la literatura como la mejor expresión donde muestra cosas reales. Mario Vargas Llosa es un gran representante de lo real maravilloso, no se olvide. Él pragmatiza personajes reales conllevándolos a mundos fantásticos, ¿ya? No se olvide. Pero el concepto universal que nosotros tenemos de literatura es fácil, pues chicos. El concepto o la definición de literatura es: la literatura es, y acá no se olviden, el más maravilloso y fascinante arte que ha creado el hombre para expresar sus más apasionados sentimientos y más ingeniosos pensamientos. Esto lo hace, ojo, de una forma bella. Profe, sinónimo de bella. Esto lo hace buscando ¿qué cosa? La estética, ¿ya? No se olviden. Es una estética armoniosa, una belleza elegante y sobre todo sublime, utilizando para ello las palabras, ojo, de una lengua o idioma. Entonces, ¿cuál es el instrumento por el cual la literatura muestra esta belleza? Tú vas a marcar. El instrumento, profesor, vienen a ser ¿qué cosa? Las palabras, ¿ya? No se olviden. Ahora, tenemos en cuenta, ojo, según la etimología, según la definición griega, teniendo en cuenta el concepto o definición de literatura. Ahora, chicos, vamos a tener en cuenta cuáles son los componentes de una obra literaria. Y los componentes, mis queridos alumnos, solamente son dos, no te olvides. ¿Cuáles son? Acá el profesor Giovanni les ha puesto. Profe, una obra literaria presenta fondo y forma, nada más. ¿Qué es el fondo? Y tú siempre vas a decir, profe, el fondo viene a ser la parte interna de una obra literaria, ¿ya? ¿No te viene así en el examen? Simple, hijo. Si no te viene así en el examen, tú le vas a poner: el fondo, profesor, es la parte subjetiva. Viene a denotar las ideas, el contenido de una obra literaria. ¿No has entendido? Simple, hijo. Tú utilizas un sinónimo. ¿Qué le vas a poner? Si es la parte interna o la parte subjetiva de una obra literaria, tú le pones: profe, es la parte abstracta, ya que vienen a ser las denotaciones de ideas, el contenido. Entonces en ¿Qué considero acá? Profe, el fondo no es otra cosa que el alma, ¿ya? De una obra literaria. Mientras que la forma, hijo, la forma, fácil, hijo, es la parte externa de una obra literaria. En sí, es la parte concreta. ¿Por qué les digo concreta? Es que está hablando de la estructura. Si este es el contenido, profe, la forma que viene a ser el continente de una obra literaria, el cuerpo. Simple. Profe, entonces, los componentes de una obra literaria son el fondo y la forma. ¿Qué es el fondo? Es la denotación de el alma de una obra literaria. ¿Qué es la forma? Es la parte externa. ¿Qué viene a ser? Y tú le pones ahí. Profe, esto viene a ser el cuerpo, ¿ya? De una obra literaria. Simple, entonces, pues, utilizas la denotación de antonimia. ¿Por qué, profesor, antonimia? Es que el fondo es la denotación de la parte subjetiva, mientras que la forma es la parte objetiva. O dices, el fondo, profesor, es la denotación del alma, que es la parte abstracta, mientras que la forma es la parte concreta. Simple, chicos, ¿ya? Entonces tienen que estar atendiendo la clase para poder desarrollar bien. ¿Qué estamos desarrollando? Las nociones básicas del área de literatura. ¿Sí? Seguimos, mis queridos alumnos. ¿Cuáles son las formas externas de una obra literaria?
Simple, chicos, en el examen de admisión, ¿qué vas a responder? Profe, una obra literaria presenta 6 formas externas. ¿6, profesor? Van a decir ustedes, claro, pe hijo, presenta 6 formas, ¿ya? Y son las 6 formas externas. ¿Cuáles son esos, profesor? Y en el examen tú vas a poner, profe, 1, por ejemplo, me presenta la denotación de la prosa, profesor, ¿ya? Luego, ¿qué viene? Viene el verso. También tenemos, por ejemplo, acá la prosa, y es la prosa poética, ¿ya? No se olviden. Profe, es una prosa poética. También tenemos el uso de el verso, y es el verso libre. No me llega con este nombre. ¿Qué nombre te va a llegar? El uso del versolibrismo, muy utilizado por nuestros autores vanguardistas, ¿ya? No te olvides. Profe, usted ha dicho 6, acá solamente son 4. ¿Cuáles faltan? Fácil, profe. Acá tenemos el caligrama, ¿ya? El caligrama, pero también tengo el collaje. Entonces, ¿cuántas formas externas tiene de presentar una obra literaria? Tú vas a responder 6 formas externas. ¿Cuáles son? Profe, está la prosa, el verso, la prosa poética, el verso libre, el caligrama y el collaje. De estas 6 formas, ¿cuáles son las más utilizadas? Simple, pe hijo. ¿Cuáles son las más utilizadas? Son la prosa y el verso. ¿Por qué, profesor? Es que la prosa, chicos, es la forma habitual de escribir, de reglón a reglón. Y la mayoría de obras literarias están escritas en prosa, mientras que el verso es una forma muy especial de escribir. Es una forma muy particular de presentar la literatura. ¿Qué denota? Es que denota las emociones, la parte subjetiva. Por ejemplo, los poemas, las canciones, las epístolas están en verso, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Así que ahora, mis queridos alumnos, vamos a ahondar. Profe, ¿cuándo es prosa? ¿Cuándo es verso? ¿Cuándo es prosa poética? ¿Cuándo es verso libre, caligrama y collaje? Así que muy atentos, mis queridos alumnos. Entonces ahora, mis queridos alumnos, lo que vamos a hacer es ampliar las formas externas que muestra una obra literaria. Empezamos por aquí, mis queridos alumnitos. A ver, el profesor Giovanni dijo, presenta prosa. ¿Qué es la prosa? Simple, pues, chicos. Ustedes le van a poner ahí, profe, ¿qué es la prosa? Es la forma habitual de escribir, ya, no se olviden. Profe, la prosa es la forma, ojo, es la forma, pero es la forma habitual de escribir, ya, no se olviden. ¿Cuál es la palabrita clave? Simple, pues, chicos, es la forma cotidiana. ¿Qué significa habitual? Profe, ¿qué es cotidiano? Es la forma diaria que nosotros tenemos de escribir. ¿A qué se refiere el profesor Giovanni? Simple, pues, chicos, es la forma habitual de escribir, es la forma cotidiana que tenemos a diario nosotros de presentar los escritos. ¿Qué quiere decir el profesor Giovanni? Hace cuenta que esta es la hoja. El escritor, cuando presenta la prosa, lo hace de reglón, ojo, ¿ya? De reglón a reglón. Utiliza toda la hoja. A eso me refiero con que es la forma habitual de escribir, es la forma cotidiana de escribir. Por ejemplo, ¿qué obras presentan esas características? La mayoría de las obras, por ejemplo, a la mayoría de mis estudiantes yo les he recomendado que lean Chocolate Caliente para el Alma de los Adolescentes. Es la colección de una serie de lecturas que presentan reflexiones diarias. ¿Para qué? Efectivamente para los adolescentes, aquellos que adolecen amor, comprensión, caricias, ternura, etcétera, ¿ya? Esto es prosa, profesor. El escritor utiliza de reglón a reglón, ¿ya? O de repente también tenemos obras como, por ejemplo, la del gran Ciro Alegría Bazán, El mundo es ancho y ajeno, en la literatura peruana, no se olvide. O, por ejemplo, lecturas mitológicas, como por ejemplo El último viaje de Ra, que presenta la denotación de prosa, profesor, de reglón a reglón. Es la forma habitual que nosotros tenemos de escribir. En el examen de admisión nos va a llegar varios. Por ejemplo, te llega, profe, una de las obras que está escrita en prosa es
La obra, y le pongo ahí, profe, la obra Los Miserables. Miserables. Tú recuerdas, fue una de las mejores obras románticas de la literatura universal, ¿ya? No se olvide. Profe, la obra Los Miserables, ¿a quién le pertenece? Al máximo exponente de la literatura romántica, ¿ya? Nosotros sabemos que el romanticismo nace en Alemania, no te olvides, con el gran Johann Wolfgang Goethe. Pero esta obra se instaura en la literatura francesa. La obra Los Miserables le pertenece al sumo pontífice de las letras francesas. ¿De quién está hablando el profesor Giovanni? Simple, chicos. Los Miserables, profesor, le pertenece al gran Víctor María Hugo. Ya, no te olvides. Le pertenece, profesor, a Víctor María Hugo. ¿Ya? O, como hemos dicho, en la literatura peruana, por ejemplo, en la literatura peruana encontramos una obra escrita en prosa. Simple, pues encontramos, por ejemplo, la obra El vuelo de los cóndores. Ponemos acá, profe, El vuelo de los cóndores. Profe, ¿a quién le pertenece la obra El vuelo de los cóndores? Simple, pues chicos, al padre del cuento criollo, el máximo exponente de la literatura postromántica, líder del grupo Colónida. ¿De quién estamos hablando? La mayoría de escritores lo conocen en nuestra literatura peruana como el gran escritor padre del cuento criollo, que utilizó los seudónimos de Paracas, o también se le conoce con el seudónimo de el gran conde de Lemos, ¿ya? ¿De quién estamos hablando? Fácil, pues chicos, ustedes van a poner lo que estamos hablando de Abraham Valdelomar Pinto, autor del cuento El vuelo de los cóndores. ¿Dónde se encuentra esta obra? Esta obra está instaurada en El Caballero Carmelo, que también es otro cuento notorio de ese personaje, ¿ya? No se olviden, ¿listos? Entonces, El Caballero Carmelo es un libro de cuentos que reúne la mejor selección de uno de los mejores exponentes de la literatura en el periodo Colónida, ¿ya? No se olviden, ¿listos? Seguimos, mis queridos alumnitos. Seguimos, mis queridos alumnitos. ¿Qué tenemos acá? El verso. Profe, ¿qué es el verso? Tú le pones pues en el examen, fin. Profe, si esta es la forma peculiar, esta es la forma habitual de escribir el verso, le pones es la forma, ojo, el verso es la forma y es la forma particular, ¿ya? De escribir. ¿Listo? Es una forma muy especial de escribir. ¿Por qué se caracteriza? El verso siempre presenta musicalidad. Profe, ¿qué es eso? La denotación de la rima y el ritmo. Es una forma muy especial de escribir, ¿ya? Entonces, si acá el autor utiliza toda la hoja de renglón a renglón, acá no. Acá tiene una manera muy peculiar de escribir. Ejemplo, por ejemplo, acá le pone verso 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La denotación de un soneto, es un cuarteto. ¿Por qué se caracteriza? Porque el profe siempre presenta rima y ritmo, siempre presenta rima y ritmo. Por eso se caracteriza. Es una forma, pero es una forma muy especial de escribir, ¿ya? No se olviden. Por ejemplo, profe, acá, miren, acá hemos puesto dos ejemplos. Acá también voy a poner ejemplos de obras escritas en verso. Por ejemplo, profe, acá nosotros podemos citar la obra Blasón. Tengo la obra Blasón. O de repente me llega en el examen, profe, la Magnolia. La Magnolia. Obras, pero obras escritas en verso, ¿ya? Profe, ¿a quién le pertenece la obra Blasón? ¿O a quién le pertenece la obra La Magnolia? Fácil, pues chicos, en el colegio ustedes han desarrollado estos temas. La obra Blasón, recuerda, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. ¿Ya? Recuerda, ¿a quién le pertenece? Al máximo exponente de la literatura modernista en el Perú, al escritor ególatra
¿ya? Más conocido como Aladino. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del escritor peruano José Santos Chocano, ¿ya? No te olvides. Profe, estamos hablando del escritor José, ojo, Santos, y es José Santos Chocano. José Santos Chocano utilizó el seudónimo como Juvenal en la literatura peruana, no se olviden. José Santos Chocano es el autoproclamado cantor de América. Algunos también le dicen el poeta continental, ya que desarrolló esa poesía en diferentes partes de América Latina. Por ejemplo, en México, que participó de la Revolución Mexicana, siendo secretario del gran Pancho Villa, no se olviden, ¿ya? Entonces, José Santos Chocano presenta estas obras en verso. Por ejemplo, la obra Blasón y la obra La Magnolia son los mejores poemas de su mejor obra. Profe, ¿cuál es la mejor obra que representa a José Santos Chocano? El libro de Alma América, que fue publicado en el Ateneo de España. ¿Frente a quién? A toda la generación del 98. ¿Te acuerdas de la generación del 98? Son escritores netamente españoles. Ahí está el gran, por ejemplo, está Antonio Machado. Está el gran Premio Nobel de la Literatura Española del año 1956. El autor de Platero y yo. ¿De quién estamos hablando? Juan Ramón Jiménez, no te olvides. Ahí también está el gran escritor Miguel de Unamuno. José Santos Chocano presenta el libro de Alma América, ¿ya? Frente al Ateneo Español. En el libro de Alma América, ¿cuáles son los poemas que más destacan? Fácil, pues tú le vas a poner las obras Blasón y La Magnolia, ¿ya? No se olviden. José Santos Chocano fue muy criticado por estas obras. ¿Por qué? En la obra Blasón caracteriza a los españoles como castos, puros, solidarios, fuertes, aventureros, ¿ya? ¿Solidarios con quién? Con los indígenas. Y en las clases de historia nosotros hemos averiguado que nada de eso ha sido cierto. Los españoles saquearon, explotaron, mataron, robaron, cometieron abusos en nuestras tierras. Por esa denotación fue realmente criticado. Ya, no se olviden, mis queridos alumnos. Entonces, volvemos, profe, ya hemos hecho prosa, que es la forma habitual de escribir, y hemos hecho el verso, que es la forma muy peculiar o particular de escribir. Ahora me toca, profe, ¿qué es la prosa poética? Y les explico, mis queridos alumnos, ¿qué viene a ser la prosa poética? La prosa poética no es otra cosa que la fusión de los dos antes mencionados. Profe, ¿qué es fusión? Fusión es mezcla, fusión es unión. ¿Qué se van a unir? Se va a unir la forma habitual de escribir, que es la prosa, con la denotación del verso. Ya, no se olviden. ¿A qué se refiere el profesor Giovanni? Es que la prosa poética, siendo la fusión de estos, se presenta de la siguiente manera. Presenta una forma habitual de escribir. Ahí está. En la hojita, el escritor presenta ya una forma habitual de escribir. Pero, profe, pareciera que es prosa. Pareciera. ¿Por qué? El profesor Ivani dijo, esto es una fusión entre los dos antes mencionados. Quiere decir que esta es una forma habitual de escribir, pero al final siempre presenta la denotación de rima y ritmo. Una forma habitual de escribir que presenta musicalidad, denotando rima y ritmo. Por ejemplo, profe, ¿qué obra muestra esta característica? La prosa poética, una de las mejores obras españolas que en nuestra infancia la mayoría de nosotros hemos tenido el gusto de leer, el gusto de disfrutar de esta obra. ¿De qué obra estamos hablando? Simple, te dijo. Tú le pones, el profesor Ivani está hablando de la obra española Platero y yo. Platero y yo. Y ese ratito estamos hablando de esta obra. Ojo, profe, ¿a quién le pertenece la obra Platero y yo? Y le pertenece al Premio Nobel de la Literatura Española en el año de 1956. ¿Quién es? El autor de Platero y yo, profesor, es el escritor español Juan Ramón, y es Juan Ramón Jiménez.
Premio Nobel de la Literatura Española. ¿En qué año? En el año de 1956. No se olviden. ¿Quién es Juan Ramón Jiménez? Es integrante de la generación del 98. ¿Qué en particular tuvo la generación del 98? Ah, fácil pues, profesor. El líder de la generación del 98, ¿quién es? El escritor Miguel de Unamuno. No se olviden, famoso por sus ensayos.